Muy bien. En este momento vamos a aprovechar para proyectar y para enviar por vía del chat la evaluación diagnóstica. Ya tenemos el QR también en la pantalla. Vamos a dar unos 5 minutitos para que podamos continuar antes de presentar a nuestra conferencista del día de hoy. eh, Hablar del lenguaje incluyente y no sexista nos lleva a, obviamente, revisar que es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema que de una u otra manera traemos ya las instancias y las instituciones que el día de hoy nos encontramos acá escuchando sobre el tema y mencionarles que en primera instancia el lenguaje pues es una herramienta muy compleja, dinámica y obviamente en continua transformación, ¿sí? Y por ende, bueno, pues el hecho de tocar este tema
precisamente a sabiendas que obviamente a partir de un tiempo acá nos encontramos en una alerta de género. Es muy importante reforzar el compromiso de todas las instancias, de dejar obviamente de realizar estas discriminaciones y reforzar estos estereotipos de género que a veces consideramos que no lo hacemos, pero ustedes se van a ir dando cuenta conforme esta plática, esta videoconferencia, que sí llegamos a caer en ello. Entonces, vamos a iniciar con el tema, eh, hablando de manera muy general, les quiero compartir sobre ello y vamos a hablar obviamente del objetivo de esta videoconferencia, hablar de manera también muy breve sobre antecedentes del lenguaje incluyente y no sexista, también de manera muy breve sobre el marco normativo, porque obviamente son antecedentes y son marcos normativos internacionales y nacionales que obviamente nos llevaría mucho más tiempo, pero bueno, es importante puntualizarlos. Obviamente también hablar desde esta parte del lenguaje, cómo de una u otra manera, obviamente este lenguaje nos lleva a, a visibilizar desde dónde nos encontramos como personas y cómo hemos estado pues en este proceso, ¿no? De poder incluir en este lenguaje, obviamente no caer en esta discriminación, ¿sí? Obviamente en esta conceptualización de también poder entender el sexismo, el androcentrismo, el masculino genérico, que obviamente sé que no es la primera, posiblemente plática que ustedes ya han tenido sobre el tema, pero es bien importante obviamente, volver a puntualizar estos conceptos para que ya al final podamos tener estas recomendaciones que ustedes se van a dar cuenta que hace la diferencia, ¿sí? Hace la diferencia el poder nombrar a las mujeres, ¿sí? Y dejar de invisibilizarlas. Entonces este es nuestro índice, esta es nuestra temática que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, pues vamos a iniciar. Bueno, pues es el objetivo con el que yo quiero eh, plantearme para ustedes el día de hoy es que podamos identificar e incorporar el lenguaje incluyente y la importancia de él, ¿sí? Para obviamente promover una cultura basada en el respeto a las diferencias, la igualdad y la no discriminación, como bien les comentaba, mediante el uso de estrategias prácticas de comunicación oral y escrita de las personas servidoras públicas. Todas las personas que nos encontramos acá son somos servidoras públicas, personas servidoras públicas, y bueno, en el transcurso de estas videoconferencias en las que hemos participado, se ha puntualizado esta parte, ¿sí? El compromiso, obviamente, no solo es el compromiso, también es la responsabilidad que tenemos como personas servidoras públicas. E incluso la semana pasada también estuvimos en una videoconferencia donde se habló de las responsabilidades y de las consecuencias que podía traer el hecho de obviamente no tener la debida actuación, ¿sí? Y nuestra debida responsabilidad con las personas que atendemos. Entonces, bueno, partiendo de eso, como les mencionaba, va a ser de manera obviamente muy breve hablarles de esta línea de tiempo sobre cómo es que se ha transitado en este periodo y cómo se ha incorporado el lenguaje incluyente, ¿sí? Y vamos a partir de la Edad Media. Sí, estos minutos van a ser un poquito, a lo mejor engorrosos también, como el marco normativo, pero bueno, es importante también puntualizarlo porque de ahí parte y vamos a poder ir entendiendo cómo es que se ha
dado todo este proceso, ¿sí? Entonces, bueno, en la Edad Media quiero comentarles, no se dice específicamente en qué periodo, pero sí en la Edad Media, esta primera referencia donde se utilizó este discurso, me disculpa, este discurso que se pregonó, ¿sí? En ciertas plazas públicas, esto en su momento ya documentado, de que se utilizaba, obviamente en esta línea de tiempo, aquellas y aquellos, ¿sí? Obviamente ahí es donde se utiliza este desdoblamiento que les mencionaba un poco al inicio sobre la importancia de poder visualizar o visibilizar principalmente a las mujeres, ya que obviamente este masculino genérico que se ha dado en todo este periodo, pues invisibiliza a las mujeres. Entonces, en esa Edad Media es que obviamente ya se empieza obviamente a utilizar, ¿sí? Entonces, en aquellos discursos, imagínense ustedes en esa época, pues obviamente se empieza obviamente ya a utilizar aquellas y aquellos. Y bueno, de ahí partimos obviamente ya a la Revolución Francesa, donde ya hay registros, ¿sí? Donde las mujeres empiezan a darse cuenta, como les mencionaba, sobre el masculino genérico, sobre solamente se hacía alusión a los hombres y donde no estaban incluidas las mujeres, ¿sí? Entonces, en estas reglas gramaticales, sí es que obviamente se empiezan a dar cuenta y obviamente donde está esta invisibilización y este desdoblamiento no se daba, ¿sí? Solamente se hablaba de ciudadanos, ¿sí? Y obviamente esto pues no reconocía a las mujeres, ¿sí? Y obviamente se empieza a, hacer, a realizar esta lucha porque obviamente se mencionen aquí ya en la Revolución Francesa a ciudadanas y ciudadanos, ¿sí? Y bueno, obviamente que se les reconociera, más que mencionarlas, es reconocerlas, ¿sí? Y bueno, también, pues obviamente es importante mencionar que en esta época también se podía aludir a que solamente el género masculino era quien era el género noble. Entonces, pues obviamente esto se empieza a cuestionar, ¿sí? Porque solamente el género masculino es que se considera noble cuando los géneros, los sexos y las personas, pues obviamente deben de ser y estar en igualdad, ¿sí? Entonces, bueno, ya partiendo de esta Revolución Francesa, les quiero mencionar que obviamente aquí ya surgen referencias de esta alusión a un fenómeno, ya como un fenómeno que surge, ¿sí? Que surge en Estados Unidos y en Europa. Eh, Justamente aquí es que se empieza a buscar la igualdad entre las personas, ¿sí? Más no se menciona este desdoblamiento tan puntualizado y bueno, pues ya obviamente de aquí ya se brinca a la década de los 60 y los 70, que obviamente aquí hay ya bastante información, para mencionar que todos los movimientos sí, que surgieron fueron detonando y determinando este lenguaje incluyente, ¿sí? Quiero hacer un paréntesis aquí en la Revolución Mexicana, ¿sí? Que es importante obviamente mencionar. Obviamente, concretamente en México, es que obviamente en esta línea de tiempo las sufragistas estaban luchando, ¿sí? Por votar y ser votadas. Y obviamente aquí es cuando empiezan a reflexionar que se mencionaba que solo los ciudadanos, hablando del masculino genérico, eran quienes podían votar, ¿sí? Y ellos obviamente empiezan a cuestionar sobre ello y sobre esta invisibilización ante la gramática de que solamente los ciudadanos podían votar
Y bueno, pues se observa partiendo de ahí, obviamente ya una constante, un constante movimiento, ¿sí? Para llegar hasta el movimiento feminista, donde obviamente aquí es el parteaguas para este lenguaje incluyente y no sexista. Entonces, de manera pues, muy breve, poderles mencionar cómo es que se ha realizado esta línea de tiempo, porque es importante, ¿no? Es importante tener, obviamente, conocimiento. Entonces, bueno, también importante y de manera pues muy breve, porque no nos vamos a centrar tanto en este marco normativo, pero es importante también mencionar que obviamente todas este marco normativo que menciono acá, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CEDAW, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es esta ley de la Ley Federal para prevenir y eliminar toda forma de discriminación, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos hablan, y les quiero pues aquí mencionar de manera pues muy breve sobre, en esta primera, en esta primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les quiero mencionar que nos habla de diseñar la política integral con perspectiva de género, para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Y obviamente en su artículo 4 define la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad. Entonces, eh, puntualizando, nos habla obviamente de esto, de esta discriminación, todas ellas, ustedes obviamente ya las pueden revisar de manera más puntualizada, pero sí es importante partir siempre de un marco normativo de antecedentes que nos llevan a entender que hay una línea para poder llegar obviamente, a la conceptualización. Y bueno, ya adentrándonos al tema, quiero mencionarles que partiendo del lenguaje, les mencionaba al inicio, este lenguaje es una herramienta, el lenguaje es una herramienta, así que tenemos las personas, y que es un sistema de comunicación, ¿sí? Y que obviamente su función o de sus funciones principales nos habla este concepto de la CNDH, nos habla de reproducir y transformar la realidad, ¿sí? Esto es por medio del lenguaje que se puede contribuir a un cambio cultural a favor de la igualdad. Y bueno, este lenguaje, partiendo de estos antecedentes que traemos y de lo que incluso se sigue generando, obviamente, en la actualidad, es que este lenguaje que en ocasiones utilizamos, pues no genera esa igualdad, ¿sí? Y dentro de las instancias o de las instituciones donde nos encontramos, pues se sigue generando esta desigualdad, se siguen generando estas violencias dentro de las instancias o de las instituciones y para las personas, obviamente, que atendemos. Entonces, trabajar en este lenguaje, en esta construcción social, es de manera importante mencionar, pues que las personas obviamente van a expresar sus particularidades desde una historia de vida, desde antecedentes, desde conocimientos, desde emociones, valores que cada una de nosotras traemos, y van a determinar comportamientos, ¿sí? Y mencionaba Marco, de pronto siendo agentes de cambio, ¿sí? Más sin embargo, les mencionaba también al inicio que llegar a ser agentes de cambio lleva un proceso, un proceso de deconstrucción de lo que ya traemos arraigado, y de este proceder, ¿sí? Este debido proceso que tengamos,
para el entendimiento y obviamente para que este lenguaje que tengamos pueda transmitir. En muchas ocasiones podemos traer, sí, todo el conocimiento, podemos traer toda esta línea, ¿no? Tan específica que en cada instancia, en cada institución que se encuentra el día de hoy acá, pues trae un objetivo, trae obviamente una base de trabajo, más sin embargo, este lenguaje sigue invisibilizando, ¿sí? Y sigue manteniendo este masculino genérico, incluso más adelante lo vamos a ver, pero incluso en la forma en cómo nos comunicamos, en cómo brindamos un servicio o incluso cuando mandamos un oficio. O sea, de manera ya muy práctica se genera. O incluso cuando vamos a brindar una plática, nos ha pasado por esto que les mencionaba, ¿sí? Porque traemos ya particularidades cada una de las personas que nos encontramos acá. Y aquí, como bien menciono, pues puede ser una herramienta para la exclusión y el sexismo, que más adelante lo vamos a ver, o para llegar a ser estos agentes de cambio que mencionaba Lai, el compañero de Semprode. Obviamente, ¿para qué? Para construir relaciones igualitarias, respetuosas y pacíficas. Quiero subrayar o puntualizar, este es el fin, ¿sí? Real de de este lenguaje incluyente y no sexista, ¿sí? Poder llegar a tener estas relaciones igualitarias, respetuosas y de manera pacífica, que es algo que nos está brindando, que nos está dando y que obviamente está perpetuando obviamente a las personas que atendemos y como bien les mencionaba, a las personas incluso que estamos dentro de las instancias con compañeras y compañeros. Entonces, partiendo de eso, eh, pues es importante ya puntualizar, ahora sí, el lenguaje incluyente. A veces, como les menciono, consideramos, creemos, y a mí me falta mucho todavía, seguimos en este proceso eh, de, obviamente, poderlo no solo aprender, porque no se trata de aprenderse, se trata obviamente de poder tener este compromiso y este trato diferenciado, ¿sí? Que de una u otra manera no tenemos en ocasiones con grupos de la población, como aquí mencionamos, poco reconocidos, discriminados o excluidos, ¿sí? Entonces, este lenguaje incluyente hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza este vocabulario neutro, ¿sí? Y bueno, que visibiliza a todos los grupos de la población, también evita generalizaciones del masculino, que ya ahorita vamos a hablar un poco más adelante de ejemplos, para situaciones o actividades donde aparecen mujeres y hombres. Entonces, ya de manera muy general, este es el concepto del lenguaje incluyente. Y quiero también compartirles que no es una imposición. El lenguaje incluyente y no sexista no es una imposición, sino es una revisión personal, porque parte de ahí, parte de cada una de las personas, cómo vamos dándonos cuenta que invisibilizamos a otras personas y que podemos tener estas dos posturas. Yo les quise el día de hoy compartir estas dos posturas eh, y que obviamente una no es mejor que la otra, sin embargo es poder también transitar en estas dos posturas y podérselas compartir, porque posiblemente algunas personas que se encuentran acá me puedan decir, bueno, pues es que como aquí lo menciono, ¿no? Y recapitulé un poco de lo que en ocasiones he escuchado,
también, bueno, pues en contra aquí algunas personas puedan mencionar, ¿no? Bueno, es que históricamente no ha habido problema en utilizar el masculino genérico y que no se entienda, ¿no? Y bueno, aquí podemos puntualizar de lo que ya les mencionaba. Utilizando el masculino genérico es que invisibilizamos a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes, ¿sí? Eh, en contra también pueden pensar o decir que el lenguaje incluyente no tiene en cuenta el funcionamiento de la lengua, o sea, y hay muchas posturas, hay muchos comentarios, podemos ver, obviamente, que no todas las personas, como les mencionaba, están a favor de, obviamente, transitar por el lenguaje incluyente y no sexista. Y bueno, pues sí tiene obviamente, una puntualización que va a generar esta discriminación de la que ya hablamos y obviamente esta postura pues también menciona que no va a cambiar la realidad. Bueno, sí, no va a cambiar la realidad, pero es la manera en cómo utilizamos este lenguaje. Esa es la parte importante también puntualizar con ustedes. Y bueno, que implica una sobrecarga cognitiva, ¿sí? Ya más adelante van a ver, pues en relación a los ejemplos, que ustedes ya los conocen, sé que los conocen, y bueno, que hay puntos más importantes que discutir el lenguaje. Yo sé que en ocasiones se puede dar, ¿no? Hay otros temas más importantes. Bueno, como bien les mencionaba, eso de que me va a mí a cambiar, pues, no sé, algunas otras situaciones que se estén dando como problemáticas. Bueno, pues partiendo de que esta invisibilización a las mujeres pues va a generar estas violencias y bueno, estas discriminaciones que se pueden dar no específicamente en una institución, sino en todas las instituciones en las que laboramos y en todos los espacios donde transitamos. Y bueno, a favor también, pues que históricamente el lenguaje es androcéntrico, como ya vimos en esta línea de tiempo, pues de manera muy específica se hablaba específicamente del masculino genérico y obviamente pues se invisibilizaba a las mujeres, ¿sí? Que va a activar pues estos estereotipos de género que sé que ustedes ya también han tenido estas videoconferencias, talleres, pláticas sobre estereotipos de género. Eh, y bueno, que no corrompe la gramática. De pronto hemos traído toda esta información sobre la RAE, sobre si sí, sobre si no, sobre las posturas. Bueno, pero sí importante puntualizar que, bueno, va a promover la igualdad, ¿sí? Y que va a mostrar empatía por las demás personas. Fíjense que este punto es muy importante y significativo. En las instancias, en los espacios donde elaboramos, a veces la empatía se pierde, la perdemos porque ponemos como pretexto la carga de trabajo, por situaciones de manera muy específica y particular y que esta no mostrar empatía por las demás personas, pues va a llevar a que generemos o a que tengamos un mal servicio, ¿sí? Un mal servicio para esas personas que obviamente están requiriendo de nuestros servicios, ¿sí? Y bueno, que algo muy puntualizado, y sé que también ustedes ya lo han escuchado, que lo que no se nombra no existe. Y de esa manera es pues obviamente que si no nombramos a las mujeres o no nos nombramos, pues estamos invisibilizadas en muchas áreas, en muchos aspectos, en la vida misma, ¿sí? Entonces, estas dos posturas se las quise compartir el día de hoy, simple y sencillamente porque existen, porque están, y puede ser que algunas personas se sientan
más identificadas en contra y otras a favor. Entonces, recordando que el lenguaje incluyente no es una imposición, que no va a corromper la gramática y que todo tiene que ver con este compromiso y con este trabajo personal que hagamos cada una de las personas que nos encontramos aquí. Recuerdan que les mencionaba sobre este concepto, sobre sexismo, que es muy importante poderlo platicar, poderlo mostrar, y tiene que ver con este conjunto de prácticas que existe tanto en conductas como en pensamientos, ¿sí? Basadas en creencias en torno al sexo y al género de las personas, ¿sí? Aquí podemos, ¿cómo se expresan? ¿A través de qué maneras es que se expresa el sexismo? Bueno, en la exclusión de las personas, en esta hostilidad, en esta agresividad, recordando que no solo es en cuestión de conducta, sino también en pensamientos. Si ya lo pensamos, obviamente lo actuamos, ¿sí? Y que obviamente se va pues a generar, ¿sí? Esta violencia física esta violencia física o simbólica, ¿sí? Recordando que tiene que ver la violencia simbólica con la reproducción de estereotipos de género, ¿sí? Y obviamente cerrando con la invisibilidad que les mencionaba ya anteriormente, ¿sí? Entonces, este conjunto de prácticas no solo se ejecuta con una persona en contra de otra persona, también escala a nivel institucional, por eso les mencionaba, ¿sí? Qué tan importante es el compromiso en primera instancia de manera individual, pero sí a nivel institucional, cómo estamos teniendo esta debida diligencia, cómo estamos atendiendo, ¿sí? Cómo incluso nos comunicamos, como les decía, a través de una presentación, a través de oficios, a través de entrevistas, a través vamos, de grupos sobre todo esto que se expresa dentro de las instituciones. Y creo que en otras videoconferencias lo he compartido. Las usuarias, porque mayormente nuestra población son mujeres, las usuarias nos han compartido, ¿no? Sobre esta invisibilización que existe, sí, esta invisibilización que existe en otras instancias cuando acuden, ¿no? O solicitan un servicio. Eh, porque hay comentarios como aquí no es que yo no atiendo, yo no atiendo a mujeres, esto no tiene nada que ver con su tema. Entonces, ese sexismo obviamente se multiplica o se generaliza dentro de esta institución y bueno, pues obviamente, ¿qué va a vivir o qué va a sentir esa usuaria? Pues agresión, exclusión, hostilidad de las y los servidores públicos, generando esta violencia simbólica, ¿sí? Esta perspectiva excluyente es transmitida por medios de comunicación. Bueno, ya sabemos que obviamente a través de, pues estos medios de comunicación, obviamente se excluye en muchas ocasiones a las mujeres y está muy normalizada, ¿no? Muy normalizada esta exclusión que se ha trabajado, muchas campañas en comerciales, obviamente en cómo ya se incluye, ¿no? Mujeres y hombres, niñas y niños, o sea, pero ha sido un trabajo y se sigue trabajando en ello y bueno, todavía nos queda muchísimo trabajo a todas y a todos por obviamente no generar, ¿no? Estas conductas, estas prácticas, ¿sí?
Y bueno, y es reproducida en el lenguaje y demás discursos presentes en nuestra sociedad. Posiblemente ya ustedes ahorita puedan detectar, puedan analizar o puedan, incluso ya lo hacen, ¿sí? Ya lo hacen, ya socializan, ya están comprometidas, comprometidos con, con, con el lenguaje incluyente y de pronto, no sé, revisan un oficio, revisan, no sé, van a una plática y de pronto, pues, escuchan, ¿no? Escuchan este masculino genérico siempre, 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 siempre presente, ¿sí? Y de pronto ya puede suceder que obviamente ya lo externes, ¿no? Lo vas a externar, no te vas a sentir cómoda, cómodo con esta manera de transmitir, ¿no? Este lenguaje. Y obviamente es este trabajo personal, esta deconstrucción que les mencionaba sobre estas conductas y estos pensamientos. También les mencionaba hace rato por qué es importante hablar del sexismo en el lenguaje, ¿sí? Y hablar de sexismo y hablar del lenguaje incluyente, bueno, pues obviamente es también hablar de todos estos conceptos que aquí les menciono sobre discriminación, sobre la visibilidad, sobre el lenguaje, el género, el sexo, el sexismo, que ya estuvimos platicando. Eh, ¿Por qué? Porque constituye un medio para reproducir o perpetuar creencias de género, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Pues van a desvalorizar o van a invisibilizar a las mujeres, ¿sí? Y a lo femenino, ¿sí? Por ello se afirma que el lenguaje es sexista, ¿sí? Ya vimos que esta desvalorización y esta invisibilización pues va a llevar a estas violencias, a incluso tener un estado en esta alerta, ¿sí? En esta alerta por todas estas situaciones que claro que sí tienen que ver, la lengua tiene que ver, el lenguaje tiene que ver, los hechos también, pero el lenguaje parte obviamente de esta invisibilización y esta desvalorización que obviamente, pues como ya mencionábamos, va a reproducir o perpetuar creencias de género, ¿sí? Y bueno, no obstante, hay quienes afirman que en realidad el lenguaje, ¿sí? Estos códigos y símbolos que permiten la comunicación no es sexista, ¿sí? Que el sexismo está en el uso, ¿sí? Les mencionaba hace rato, está en el uso y los significados que se le dan a ciertas palabras y a ciertos conceptos. Sí, ya hablamos de estas posturas, hablamos obviamente del sexismo y de por qué es importante hablar de estas conductas tan arraigadas donde invisibilizan y desvalorizan, ¿sí? A lo femenino y que obviamente la connotación con que se va a hablar, pues va a generar este sexismo, ¿sí? Y bueno, seguimos con esta revisión como este reforzar lo que ustedes ya conocen eh, sobre este sexismo en el lenguaje que tiene que ver con esta forma de discriminación indirecta, ¿sí? De impacto intangible que daña la dignidad de las personas, ¿sí? Daña sus derechos, ¿sí? Y bueno, es importante recordar que el lenguaje no es en sí mismo sexista o excluyente, sino el uso que se le da. Por eso es esta parte donde de pronto muchas personas en contra dicen, es que me quieren exigirme o quieren implementarme el lenguaje, pero cuando ya conocemos o obviamente vemos más el origen, ¿sí? El origen de este lenguaje sexista, podemos entender, ¿sí? Todo este impacto que va a generar en las personas y daños psicológicos, daños físicos, daños emocionales, daños sociales, ¿sí?
al momento de no nombrar, ¿sí? A lo femenino, ¿sí? Y generando, como bien les comentaba, violencias, ¿sí? Bueno, este lenguaje no sexista, pues evita frases, mensajes o expresiones que invisibilizan, humillan, ofenden, subordinan, discriminan o violentan a las personas. Y en particular a las mujeres. Hablamos de estos grupos vulnerables prioritarios, ¿sí? Pero en particular a las mujeres, quienes han sido tradicionalmente objeto del sexismo, ¿sí? Eh, entonces, todas estas repercusiones que se van a dar al tener un lenguaje no sexista, pues podemos incluso hablar de muchísimos más, pero sí se los quise resumir obviamente, en estos mensajes o expresiones y que van a obviamente humillar, a ofender o subordinar, discriminar o violentar a las personas. De esa manera se los quise resumir porque sé que, eh, como les comento, ustedes ya han tenido pues conocimiento de estos temas. Entonces, bueno, aquí ya de manera más específica, el lenguaje incluyente y no sexista, les mencionaba también al inicio que es un poderoso instrumento para generar la igualdad, ¿sí? Este respeto a la dignidad de todas las personas, la no discriminación y promover los derechos humanos de las personas, ¿sí? Y bueno, que obviamente que va a identificar, ¿sí? Pues va a visibilizar, va a equilibrar y va a valorar, ¿sí? De manera equitativa la diversidad humana, ¿sí? Incluyendo el sexo, la expresión de género, la orientación sexual, la diversidad, etcétera, ¿sí? Entonces, esta lengua es lo que busca, ¿sí? Y bueno, ahorita como les comentaba, vamos a hablar de herramientas que ustedes ya también conocen, que ya implementan. Y bueno, esto obviamente va a generar esa diferenciación sobre nuestra manera de relacionarnos dentro de las instituciones, pero también lo que vamos a impactar fuera, ¿sí? Con las personas que se acercan a nuestras instituciones. Y bueno, aquí les quise compartir esta imagen, ¿sí? Donde obviamente de manera muy clara muestro este androcentrismo, ¿sí? Como de esa línea de tiempo de las que les mencionaba y que se sigue generalizando todavía, ¿sí? Esta manifestación del sexismo, ¿sí? Y bueno, que tiene que ver cuando se da este análisis o investigación donde enfoca de manera específica o única la perspectiva más masculina, ¿sí? Presentándola como central, ¿sí? A la humanidad y por ende como única relevante. Y esto eh, comentarles que de pronto en instancias o en instituciones de educación se sigue generando, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí podemos observar, sí, en este grupo, donde este maestro, pues obviamente habla de la historia de los hombres y bueno, obviamente esta joven dice, y bueno, ¿dónde estaban las mujeres? Entonces, y bueno, ejemplos podemos eh, platicar y conversar, bastantes incluso anécdotas que hemos tenido, sé que ustedes también, donde ese masculino genérico pues está muy presente, ¿sí? Y bueno, estas formas extremas de androcentrismo que ustedes ya han escuchado, la misoginia, pues este repudio a lo femenino y la ginopia, que es la invisibilización a lo femenino, ¿sí? A toda la experiencia femenina hay un repudio, un odio, una manifestación de discriminación
y que va a generar, obviamente, pues todas las secuelas que de manera muy general ya les mencioné, ¿sí? Eh, También es de suma importancia y que tiene que ver, como ya platicamos, de este lenguaje incluyente y no sexista, es la discriminación, ¿sí? Y podemos obviamente de manera pues pues muy conceptualizada, que es toda distinción, exclusión o restricción, ¿sí? Que basada en el origen étnico, nacional, sobre sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, también ante la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga efecto, ¿sí? De impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Entonces, sé que también este concepto ya ustedes lo conocen, y sabemos que es esta exclusión, distinción o restricción, ¿sí? Que en su momento viven las personas, y que esta discriminación, como bien les comentaba, hablando de manera muy específica, y el objetivo del cual ya les compartí, pues tiene que ver con que esta discriminación se genera dentro de las instancias o instituciones donde laboramos, y que esta discriminación, eh, pues obviamente se va a reflejar en la atención que brindamos, ¿sí? Eh, es un proceso, es un trabajo de conciencia, es un compromiso, es una responsabilidad que tenemos, las personas, y voy a ser muy puntualizada y posiblemente muy recurrente en mencionar esto, pero no podemos generar esta conciencia externa si no lo hacemos desde nuestras instancias o desde nuestras instituciones, ¿sí? Eh, y podemos, como bien les mencionaba hace rato, eh, poderlo traer la información, ahora sí que de manera muy puntualizada, pero si no, el cambio no viene desde esta parte de conciencia y de compromiso y responsabilidad de cómo yo me estoy dirigiendo a otras personas, de cómo estoy excluyendo, de cómo estoy discriminando, obviamente por todo este origen, ¿sí? Pues se va a multiplicar esta discriminación ya de manera organizacional o institucional, eh, y pues obviamente se va a perpetrar a otras personas, ¿sí? Que atendemos, como bien les mencionaba, o con las personas que socializamos, con las personas que convivimos, con nuestras familias, y bueno, con la sociedad en general. Y bueno, también de manera muy puntualizada, porque hablábamos que esto de manera muy específica ha, ha sido hacia la mujer, este androcentrismo, este sexismo, esta discriminación, y de manera muy puntualizada y específica, pues les traje también, les quise compartir este concepto de la discriminación contra la mujer, que es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto, por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, ¿sí? Independientemente de su estado civil, eh, de sus preferencias, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera en la que se transita. Entonces, obviamente ya de manera pues muy específica, pues toda esta discriminación por el simple hecho de ser mujer, ¿sí? Y estas violencias son por el simple hecho de ser mujer, y que obviamente sus derechos obviamente no son reconocidos,
y obviamente esta igualdad entre el hombre y la mujer, pues son estos derechos fundamentales que se deben de tener y no están, ¿no? Siempre va a haber esta distinción, esta exclusión o esta restricción en base al sexo, en base al simple hecho de ser mujer. Las secuelas ya las hemos visto, ya las hemos platicado. Aquí también podemos observar en esta imagen, bueno, pues ese ascenso, ¿no? Y en esta exclusión o en esta restricción, ¿sí? Hacia la mujer, por obviamente también estar en esta igualdad, ¿sí? Y bueno, esta discriminación estructural, ya mencionamos sobre la discriminación, también sobre la discriminación hacia la mujer y de manera estructural, que ya comentamos dentro de las instancias y las instituciones, pues también aquí podemos observar, les quise compartir esta imagen, ¿sí? Donde de pronto este lenguaje sexista cuando de pronto en una reunión, ¿sí? Se habla de quién es el jefe del proyecto, ¿sí? Y bueno, aquí la jefa es una mujer y pues de manera invisible no se nombra, ¿sí? Entonces, retomando lo que ya platicamos, pues es todas estas exclusiones, ¿sí? Que van a violentar los derechos humanos de las personas, ¿sí? Y como podemos observar, esta discriminación estructural puede encontrarse en todo tipo de instituciones sociales, públicas y o privadas también, ¿sí? Entonces, eh, esto también obviamente que va a reproducir pues prácticas arraigadas, culturales, ¿sí? Y de exclusión que ya mencionábamos y la negación de los derechos de las personas, ¿sí? Eh, esta discriminación estructural o también nombrada desigualdad estructural, pues obviamente viene de estos datos históricos, sociales, de este patriarcado, de este sexismo, de esta brecha que obviamente de desigualdad que se sigue generando y que obviamente va obviamente a explicar estas desigualdades de las que hemos estado platicando esta mañana como resultado de una situación de exclusión social, ¿sí? O de sometimiento a los grupos vulnerables de los que también mencionaba. Eh, y bueno, pues esta forma sistémica, sí, que se sigue dando sobre estas prácticas que se siguen presentando, ¿no? En este sistema de creencias que las traemos muy arraigadas. Y es bien importante también para poder obviamente entender, para procesar, para poder analizar, para poder tener esta responsabilidad. También es importante mencionarnos, ¿sí? Como que obviamente estamos en este proceso de deconstrucción y que son palabras que ya las utilizamos, pero las tenemos que procesar, las tenemos que entender, tenemos que saber la raíz, qué nos genera. Yo de pronto sí les menciono de manera muy puntualizada y creo que en otras pláticas ya me han escuchado que posiblemente una compañera, un compañero, una persona que viene a solicitarnos un servicio o de manera externa en el transitar donde estamos, a su modo de hablar, su modo de transmitir, su manera de posiblemente de llevar su vida nos molesta, nos incomoda y obviamente de esa manera es que pues le culpabilizamos a esa persona, ¿no? Por su culpa, por su responsabilidad, porque no, posiblemente no está haciendo bien las cosas, y no tomamos esta responsabilidad de qué me pasa a mí que me mueve, esa voz, ese tono de voz, esa manera de comportarse, esa manera de llevar su vida.
y bueno, empieza a generarse toda esta discriminación y a generar y a perpetuar, obviamente, como les bien les mencionaba, esta discriminación, ¿sí? De manera estructural y aunado, pues obviamente, a estos prejuicios y estas creencias que traemos tan arraigadas y hay que trabajarlas, ¿sí? Hay que trabajarlas eh, porque si no se van a seguir generando estas prácticas sociales. De pronto me ha pasado, sé que posiblemente a algunas de ustedes que se encuentran acá, como personas, llegamos a un espacio y de pronto nos presentan, ¿no? Ah, es no sé, el expositor o agradecemos su participación, pero obviamente aquí hay invisibilización, ¿no? O sea, no nos mencionan cómo lo hizo el compañero y la compañera Desenprode en qué tan importante no es este trabajo que estamos realizando desde sensibilizarnos ante estos temas y obviamente nombrarnos todas las personas que nos encontramos acá, es como vamos a ir obviamente trabajando en que no se genere esta discriminación estructural. Bueno, también les mencionaba sobre este masculino genérico. Yo sé que de pronto algunas personas sí ya lo trabajan o obviamente lo tienen socializado. Y bueno, pues tiene que ver con que durante muchos años se ha usado el género masculino como referente, ¿sí? Extensivo a todas las personas, ¿sí? Invisibilizando a las mujeres, ¿sí? Buenos días, por ejemplo, a todos los compañeros. Aquí, por ejemplo, tenemos estos sustantivos comunes, ¿no? Donde se está dando se abre, ¿no? Un debate o una ponencia o en una escuela, ¿sí? Y pues se habla o se transmite de manera masculina genérica, ¿sí? Con este lenguaje donde todos los ciudadanos, bienvenidos, que estén muy bien, que les vaya muy bien a todos, invisibilizamos a las mujeres y bueno, aquí que sé que ustedes, como les comento, ya lo han visualizado, visto en este trabajo de lenguaje, pues nos vamos a referir a la ciudadanía, ¿sí? De pronto caemos, ¿sí? En este lenguaje genérico y en esta invisibilización y decimos, y tocamos a los niños, hablamos de los niños, pero importante y más que importante, visibilizar también a las niñas y niños, ¿sí? Los pobladores, y bueno, pues aquí podemos ver que importante la población, el hombre y bueno, la humanidad, como se generó incluso, ¿no? En una instancia educativa, ¿no? Cambiar este lema del hombre por la humanidad y bueno, sigue en controversia esta parte, ¿no? Y bueno, pues este masculino genérico del lenguaje expresa la utilización del género masculino, como ustedes ya obviamente lo pueden observar, como un referente extensivo. Hablábamos de las posturas que algunas personas pueden decir, bueno, pues es que si hablo de ciudadanos, ya todas las personas, ¿no? Las estoy incluyendo, ¿no? Mencionamos, como bien les quise compartir aquí, tanto a quienes pertenecen a ese género como a toda la especie sin distinción de este, ¿sí? Entonces, van a ver que no es tan complicado, van a ver que no es tan engorroso el que podamos, obviamente, hacer uso, ¿no? De estos términos, ¿sí? Sobre los que ya ahorita estamos revisando, más adelante vienen más. Y eh, les mencionaba de estas recomendaciones para transformar el lenguaje incluyente y no sexista, que es más que nada la practicidad
con la que empecemos a socializar para la manera en que nos comunicamos, para la manera en que redactamos, para la manera en que obviamente socializamos. Y bueno, eh, y obviamente nos apasionamos a veces de un tema y ustedes pueden obviamente indagar más allá y sé que algunas personas que están acá ya obviamente el tema lo traen pues muy bien estudiado, pero más que estudiado, muy bien interiorizado. Y bueno, hay que obviamente las personas que estamos posiblemente en este proceso todavía de comprensión, de razonar, de procesar, pues es importante también revisar qué evitar, ¿sí? Y bueno, evitar pues el uso del masculino genérico que ya hablamos sobre él y sobre obviamente esta particularidad de hablar solo en masculino, ¿sí? Referirnos a las personas en masculino. Personalizar el mensaje cuando se sabe a quién va dirigido, ¿sí? Porque a veces en específico solamente nombramos con este masculino genérico a todos los que se encuentran presentes y las presentes y nosotras, las mujeres. Entonces, es bien importante o nombrarnos como lo hicieron la y el compañero, ¿sí? Gabriel Aguilar. Yo, fíjense que cuando me presento en un espacio, eh, y creo que por aquí también algunas personas ya que con las que he estado eh, compartiendo, porque al final es compartir saberes, compartir reflexiones. Les decía que cuando me presento en primera instancia, pues me presento de la siguiente manera, ¿sí? Soy Gabriela Adriana Aguilar Rodríguez, ¿sí? Psicóloga, profesionista especializada, y, pues, eh, porque antes de tener un cargo, antes de tener una profesión, pues soy persona, ¿sí? Entonces, es esta manera de poder, eh, obviamente, conectar o poder, eh, vamos, interiorizar. En primera instancia, yo soy persona y las personas y las demás, las personas que me están escuchando, con las que estoy compartiendo, con las que estoy socializando, pues también son personas, ¿sí? Entonces, pues ahí de pronto también hay una reflexión sobre cómo lo puedan hacer ustedes. Nombrar el cargo profesión en vez de la persona, y bueno, eso va muy de la mano, ¿sí? Porque a veces, como ustedes pueden ver, pueden decir, psicóloga, profesionista especializada, pero no doy mi nombre, ¿sí? Entonces, aquí no me estoy nombrando. Entonces, es importante como evitar, obviamente, esto y muy de la mano, pues, obviamente, nombrarme como persona y obviamente, pues, ese cargo que tenga, ¿no? En el área en el que me encuentro laborando. Limitar el uso de desdoblamientos y o barras, sí que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. El desdoblamiento, recuerden que tiene que ver con ciudadanas, ciudadanos, hablar masculino o femenino y no centrarnos en el masculino genérico, ¿sí? Nombrar de forma alternativa a mujeres y hombres y cambiar el orden de procedencia, ¿sí? Esto es también de manera muy importante y significativa. Hablar de la institución en lugar de hablar de nosotros y de todos, ¿sí? Evitar modificar la síntesis de la oración cuando el sujeto es un masculino genérico, ¿sí? Hacer referencia a las mujeres, no a la mujer, ¿sí? Representar de forma igualitaria mujeres y hombres en las imágenes, incluir imágenes que contribuyan a romper los estereotipos de género, nombrar a mujeres y hombres en acciones formativas y representaciones desde la representación de las mismas, que obviamente esto sabemos que en esta
línea de tiempo y incluso en la actualidad se sigue generando y ser consciente del valor y la capacidad transformadora del lenguaje. Que no lo veamos como una imposición, que lo veamos como una manera en la que podamos transitar, en la que que podamos socializar, ¿sí? Que podamos ver el trasfondo, las consecuencias, las secuelas de utilizar solo el masculino genérico, que ya lo estuvimos platicando, pues sé que de manera muy general, pero bueno, y bueno, ustedes adentrarse más en este tema, obviamente les va a dar más información y más entendimiento, ¿sí? Eh, Sé que también hemos visto, hemos escuchado, hemos socializado, ¿sí? Hacemos estos ajustes cuando hablamos de la niñez, de las infancias, ¿sí? En lugar de los niños, este masculino genérico, hablar de la población en lugar de los habitantes, hablar de la ciudadanía en lugar de los ciudadanos, como si se sigue utilizando este masculino genérico pues en muchas instancias o instituciones, ¿sí? El personal en lugar de los trabajadores, ¿sí? Y bueno, pues ya en el área de educación, el profesorado, el personal docente en lugar de los profesores, y dónde quedan las profesoras, ¿sí? Y dónde queda bueno, voy a hablarles un poquito también, por ejemplo, acá, ¿no? En el masculino genérico, los niños, bueno, ¿dónde quedan las niñas? ¿Dónde quedan las habitantes? ¿Dónde quedan las ciudadanas? ¿Dónde quedan las hijas? ¿Sí? ¿Dónde quedan las trabajadoras, las profesoras, las votantes, las jóvenes, las mujeres? ¿Sí? Entonces, si de una u otra manera no lo utilizamos de esta manera, pues vamos a utilizarlo, no, hablando, ¿no? De niñas y niños, bueno, podemos utilizar la niñez o la infancia, ¿sí? Entonces, bueno, esto sé que lo podemos encontrar en varios espacios de manera visual, incluso tenerlo muy cerca para que podamos irnos adentrando y socializando esto, interiorizando, que de esta manera vamos a hacer esta diferencia a la manera, a la manera y en el momento de comunicar, ¿sí? Bueno, importante sobre lo que les mencionaba de la redacción excluyente no recomendada y esta alternativa incluyente recomendada, ¿sí? En oficios, en escritos, podemos obviamente ver, ¿no? Que esta redacción excluyente se sigue dando, ¿sí? Donde pues obviamente se habla específicamente del masculino genérico y podemos ver aquí al momento de realizar una redacción eh, el impacto y la no discriminación que vamos a poder tener al momento de hablar, por ejemplo, de la población indígena, ¿sí? De la juventud, de las juventudes, del electorado, de la ciudadanía, de la población michoacana o población de cualquier estado, las personas interesadas en vez de los interesados, bueno, y dónde quedan las interesadas, ¿sí? Las personas mayores de edad, las infancias, la infancia. Entonces, aquí podemos ver que estas recomendaciones van a generar ese cambio, partiendo de ahí, partiendo desde cómo podamos leer y el no impacto y la exclusión que hacemos, realizamos en la manera en cómo nos comunicamos y en la manera en cómo nos dirigimos y en la manera en cómo impactamos a la sociedad, a si tenemos alternativas incluyentes, ¿sí?
También importante, pues, las alternativas recomendables. Sí, aquí sigo un poco esta línea sobre eh, cuando obviamente trabajamos o redactamos, ¿sí? Sobre la jefatura, la dirección, la coordinación, la redacción que les mencionaba, que tenemos, tener una asesoría, una tutoría. eh, y como les menciono, sí, claro que al principio, al inicio de este transitar por el lenguaje incluyente, pues nos lleva, ¿no? A de pronto que se nos pase, que se nos pase y que no lo hagamos, pero la conciencia viene y la responsabilidad y esta parte interiorizada de saber que al utilizarlo y al manifestarlo y al hablarlo, estamos no discriminando y estamos incluyendo a todas las personas, ¿sí? Eh, Aquí también podemos observar, sí, que de manera sexista, cuando, bueno, solamente se habla que a los coordinadores y, bueno, a las coordinadoras no se les está convocando a tal reunión o a, vamos, a tal plática. También, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto que lo pueden encontrar en cualquier lugar y es algo que lo hemos escuchado, que lo hemos vivido, que lo hemos experimentado, ahora sí que con todos los sentidos, ¿sí? Con todos los sentidos, en escucha, en habla, en visión, eh, sobre este sexismo que se genera, ¿sí? Y bueno, esta puntualización, ¿no? Cuando se habla de convocar a la coordinación, bueno, ahí estamos incluyendo a todas las personas, ¿sí? La dirección del centro, o sea, toda la dirección, la asesoría, el poder judicial, las personas licenciadas. Vamos, esto obviamente ustedes también lo pueden consultar. Aquí les dejé el link sobre el manual para el uso del lenguaje incluyente eh, con esta perspectiva de género, eh, porque es de suma importancia no hacer caso omiso, porque es una responsabilidad de todas las personas que nos encontramos acá. eh, y que obviamente estas formas de lenguaje que no construyen igualdad, les quise compartir y que sé que también lo han vivido con todos sus sentidos, ¿sí? Eh, Uno de ellos es el uso de la arroba, ¿sí? Para hacer referencia a grupos, ¿sí? Este signo no indica grafía alguna, ¿sí? Lo que imposibilita es su lectura, ¿sí? Pues corresponde a un sonido y esta es una característica que no cumple, pues que no cumple la arroba, ¿sí? Y ya hemos visto en redacciones, que obviamente pues no, como bien comenta aquí, pues no nos va a generar, ¿no? Una puntualización a la redacción que realicemos, ¿sí? Otro uso es el de los caracteres, ¿sí? De la X como un intento de utilizar un neutro, ¿sí? Se trata de un uso incorrecto del lenguaje, nada aporta al reconocimiento y visibilización de las mujeres, ¿sí? Recuerden que obviamente este transitar, vamos, esta formación es personal, es de manera individualizada, es compartirles estas herramientas que ustedes las vayan analizando, se vayan familiarizando con ellas y obviamente que ustedes vayan tomando esta decisión y este compromiso por lo que yo les comentaba hace rato, que no es una imposición, es simplemente poderles mostrar y obviamente lo que va generando este lenguaje que no construye igualdad, ¿sí? Y bueno, la barra o paréntesis, si agregamos a cada palabra una diagonal o paréntesis que incluya ambos géneros y además la terminación
que sea masculina y femenina, pues vamos a saturar los escritos y se dificulta la lectura, así como buenos días a todas y todos, y bueno, de pronto estamos hablando de todas y todos, les voy a solicitar al final a todas y todos que se anoten en la lista, que tengan un muy buen día todas y todos, entonces esto se satura, ¿sí? Se satura, no transmito ningún mensaje. Y bueno, lo vamos a ir, pues obviamente también dentro incluso de la redacción, aquí es donde más se puede observar, pues que vamos a saturar y se va a dificultar pues la lectura, ¿sí? Y bueno, comentarles que el lenguaje somos todas y todos, ¿sí? El lenguaje incluyente y no sexista, como les comentaba al inicio, pues es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta pues que va a reconocer que se va a reconocer, que va a reconocer en igualdad a las mujeres y hombres en todas las formas de comunicación verbal o escrito. ¿Sí? Como les mencionaba hace rato, a, a darles un poco de estas herramientas. Sé que varias de ellas ustedes ya las utilizan y, y puntualizar en visibilizar a las mujeres y sus contextos, ¿sí? De todo lo que se transita al momento de ser invisibilizadas y obviamente de solamente utilizar el masculino genérico y también este lenguaje incluyente y no sexista, pues va obviamente dejar al lado los roles y estereotipos de género y dejar al lado tiene que ver, de nuevo, puntualizo con el trabajo personal de cada una de las personas que nos encontramos acá, ¿sí? Y finalizar, pues, que como personas servidoras públicas tenemos la obligación, ¿sí? Es una obligación de coadyuvar en la transformación de nuestra sociedad, ¿sí? ¿A través de qué? De la promoción de la igualdad y la no discriminación en nuestras comunicaciones, eh, ya que de ahí parte que seamos agentes de cambio, como bien comentaba el compañero y la compañera pues de esto que como personas servidoras públicas debemos de generar en cada uno de los espacios que nos encontramos. Eh, pues por mi parte es todo. Agradezco su atención. Sé que obviamente esta información ustedes ya la socializan, ya la, ya la tienen, ya la transitan. Más sin embargo, es importante también sensibilizarnos y tenerla presente, ¿sí? Tener presente que esta igualdad, ¿sí? Es un compromiso y es pues que este lenguaje somos todas y todos. Aquí no hay, eh, no es una sociedad que solamente eh, eh, vamos, le corresponde a cierto sector, sino todas y todos estamos dentro de este lenguaje incluyente y no sexista. Y pues con esto finalizo. Agradezco su atención y muchas gracias.